es una controversia en la iglesia. Cuando les hable de la iglesia, les voy a hablar de la iglesia, o me estoy dirigiendo a la iglesia en general, no la iglesia local, sino la iglesia, toda la iglesia de Jesucristo. El mover profético es una controversia en la iglesia en estos tiempos, porque no hemos conocido el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de un mover profético de Dios, estamos hablando de un nuevo tiempo. Dígale que está a su lado, un nuevo tiempo. Y siempre han habido moveres de Dios en diferentes situaciones. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Siempre han habido diferentes moveres de parte de Dios. En la Biblia hay cientos de moveres en diferentes tiempos. El diluvio fue un mover de Dios. Pastor, ¿cómo así que un mover de Dios? Claro, porque hubo un despertar para la destrucción. ¿Por qué? Porque el pueblo no hizo la voluntad de Dios. Cada vez que hay un despertar de Dios, eso trae un mover. Y usted y yo lo recibimos para bien o lo recibimos para destrucción. Pero el mover de Dios debe de traer algo sobre la tierra. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Luego vino un mover de Dios sobre la tierra y levantó a Moisés y trajo liberación al pueblo de Israel. Hubo un mover de Dios y trajo la conquista en el tiempo de Josué. Hubo un mover de Dios y trajo a Sansón y a Débora en el tiempo de los jueces. Hubo un mover de Dios y trajo a Elías y trajo a Eliseo. Hubo un mover de Dios y trajo a los profetas mayores y los profetas menores. Cada tiempo, en su diferente espacio, cultura y según la necesidad, ha habido mover de Dios para el bien del pueblo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Viene Jesús, 400 años de quietud, y cuando llega Juan el Bautista, habla del Señor Jesús y trae un nuevo tiempo. Jesucristo estuvo 3 años y medio y nos habló del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva trajo un mover poderoso de sanidades y milagros. Ese mover desapareció por casi 1500 años y entra Martín Lutero, que ya es la era moderna, nuestros tiempos. Martín Lutero trae un tiempo teológico, dígale que está a su lado, teológico. Viene un tiempo donde se levanta una iglesia cristiana, una iglesia apenas conociendo, apenas dando una enseñanza, y se viene hasta el final de los tiempos. En el año 1700 se levanta Juan Wesley en la Nueva Inglaterra, un hombre sabio, un hombre letrado, un hombre que coge la palabra de Dios, la predica desmenuzado, y hubo un mover tremendo en Inglaterra por medio de la palabra de Dios. Cuando él zarpa en un barco para venirse a los Estados Unidos, en el camino de 3 meses se dio cuenta que él todavía no había nacido espiritualmente, porque no había conocido el Espíritu Santo. ¿Aló? Desde ese tiempo los moveres de Dios han sido confrontados porque la iglesia no conoce el Espíritu Santo. En el barco en que él venía, 2 aldeanos todos los días predicaban una porción de la palabra y ministraban sanidad y milagros, y habían diferentes manifestaciones que él mismo criticaba. Cuando él decidió estar en la reunión, él mismo dice en la historia que sin acercarse cae en la presencia de Dios, y el Espíritu Santo le enseña que debe de pedir perdón porque él no conoce al Espíritu de Dios. Entonces él dice: iba a los Estados Unidos a llevar la palabra de Dios, pero me doy cuenta que yo mismo no había pedido perdón, yo mismo no había nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento no lo trae el Señor Jesús. El Señor Jesús nos trae un despertar para salvación, pero el verdadero nuevo nacimiento lo trae el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es el que convence de pecado, que Él es el que nos redarguye, que Él es el que nos hace sentir que Jesucristo es el Señor. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Luego viene el movimiento pentecostal en el año 1900, movimiento pentecostal, el avivamiento en la calle Azusa, el avivamiento de Gales, un movimiento pentecostal de sanidad, milagros, liberaciones, como nunca lo habían
habido en el mundo del entonces. Pero la iglesia, siempre hubo una parte de la iglesia que se levantó en contra de este mover. Siempre hubo una parte de la iglesia que no le creía al mover, porque había una parte de la iglesia que no le creía al Espíritu Santo o no habían conocido el Espíritu Santo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Cuando se levanta el mover pentecostal en el siglo XX, se levanta Oral Roberts como en los años 40, en los años 70, Kathryn Kuhlman, personas que movieron el poder y la manifestación del Espíritu Santo como no se había visto en aquellos tiempos. Pero hubo una parte de la iglesia que criticó ese mover, porque habían sanidades, habían milagros, habían cosas inusuales dentro de la iglesia. Dígale que está a su lado: yo quiero lo inusual. No, dos o tres: yo quiero lo inusual. Dígalo, iglesia, dígalo: yo quiero lo inusual. Lo inusual es lo sobrenatural de Dios. Lo inusual es lo que usted no ve. Porque si usted viene aquí para ver lo que vio hace 8 días, empate y vámonos, porque yo vengo a la iglesia a ver algo nuevo todos los días. Aló, Dios tiene algo nuevo todos los días. ¿Usted está aquí o no, iglesia? La palabra del Señor dice que ella es viva y eficaz y que penetra hasta lo profundo de nosotros y saca los pensamientos y discernimientos que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, porque el mover de Dios tiene que traer algo nuevo todos los días. Aló, su oración tiene que ser diferente todos los días. Su búsqueda tiene que ser diferente todos los días. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Cuando viene el avivamiento, ya en nuestra era, hace 30, 40 años atrás, cuando vinieron los instrumentos, cuando vinieron las guitarras, cuando vinieron estos sonidos, fue lo mismo. Hubo una parte de la iglesia que lo criticó porque no conocía el mover del Espíritu Santo. Pero es que el mover de Dios se acopla a la necesidad de la cultura de las personas en un tiempo determinado. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Y en estos tiempos, ¿lo puedo decir o paso la hoja? En estos tiempos se está levantando para la necesidad del mundo el mover profético de Dios. Si no hay un mover profético, la iglesia se estanca. Hay un mover profético porque el mover profético trae discernimiento, trae despertar, trae avivamiento, trae derramamiento. ¿Usted lo cree o no? Cuando el mover profético se activa lo sobrenatural de Dios. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Cuando Eliseo hablaba, no hablaba Eliseo, hablaba el Espíritu de Dios por medio de Eliseo. Cuando Elías hablaba el Espíritu de Dios por medio de Elías. Cuando el mover profético se activa, se está activando el poder de Dios sobrenatural sobre el hombre, para que el hombre traiga ese mover profético y usted cambie el diagnóstico. Cuando el mover profético se activa, el diagnóstico cambia, la historia cambia. Todo lo que está pasando en la atmósfera tiene que cambiar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque hay un mover profético que cambia, que inunda, que rompe todo lo que haya en la atmósfera y trae algo nuevo de parte de Dios. ¿Estamos o no estamos? Cuando la iglesia tiene luz y no tiene fuego, está entreteniendo. Cuando la iglesia tiene luz y no tiene fuego, está informando, no transformando. Y el mover profético de Dios se está levantando en estos tiempos, porque la iglesia necesita ser sacudida, porque la iglesia necesita ser despierta. Aló, necesita levantarse. Aló. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos escribe: en el capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Estamos aquí? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que
habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amén. En estos tiempos hay una necesidad de un mover profético. No es casualidad, amado hermano y amigo. La iglesia, como siempre en todos los moveres, está criticando en este tiempo el mover profético de Dios porque no conoce al Espíritu Santo. La iglesia, cuando le hablo de la iglesia, le hablo de la iglesia en general, se quedó en el tiempo de la crucifixión, se quedó en el tiempo donde el Espíritu Santo era una paloma, y creen que cuando dibujan al Espíritu Santo como una paloma, creen que ellos creen en el Espíritu Santo. De pronto creen, pero no se mueven en ese mover glorioso que tenemos la necesidad de movernos hoy. En los años 60, cuando la Bautista Fundamental predicaba, era la sorpresa de la época, porque traía una palabra viva, traía una palabra desmenuzada. Hombres de Dios estudiosos venían y le desmenuzaban a usted la historia, y hasta el día de hoy todavía encontramos personas que se dejan impresionar por la historia, se dejan impresionar porque le digan qué quiere decir Goliat, o qué quiere decir David, o qué quiere decir Moisés, o qué quiere decir la zarza. Entonces viene la gente, viene un teólogo, viene una persona estudiosa, le desmenuza la palabra a tal punto que le dicen qué quiere decir la A, la B y la Z de la palabra Moisés, y dice ¡guau! Pero no echamos de ver que estamos cayendo en un estanque sin vida. Porque el usted saber cómo, qué quiere decir Moisés, o qué quiere decir la zarza ardiendo, eso no salva, eso no sana, eso no libera. Pero lo que sí libera es el mover profético del Espíritu Santo sobre su vida. Lo que sí sana es cuando el Espíritu Santo se mueve sobre su casa, sobre su familia. Pues la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que nos convence del pecado. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Son moveres que vienen en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Hace 60 años la iglesia bautista era de las más grandes. Hoy están desapareciendo. Porque si se quedan en el tiempo, fue muy bonito, fue muy bueno. En aquel tiempo donde la gente no sabía leer, donde la gente no investigaba, donde a usted le hablaban cosas bonitas, usted decía, ¡walá! Fue muy buen tiempo. Trajo un despertar, trajo algo bonito. Pero el mundo siguió corriendo. Dígale que está a su lado, el mundo está corriendo. El mundo se está adelantando. La era de la información llegó. Los brujos y los agoreros están tomándose en lo que le pertenece a la iglesia. Y la iglesia no se puede quedar en los años 60, porque hay un mover profético para todo aquel que lo cree. Hay un mover profético para que usted entre en el mover poderoso del Espíritu Santo. Y lo que se le dio a la iglesia es para la iglesia. Que no lo tome el adivino, que no lo tome el brujo, porque eso es un mover de Dios para la iglesia, para la edificación, exhortación y consolación. ¿Aló? ¿Estamos aquí o no, iglesia? El mover de Dios es diferente dependiendo del tiempo, la cultura y la necesidad. Usted vaya y mire a Jesús. Jesús no siempre sanó. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Jesús no siempre liberó. Jesús no siempre predicó el arrepentimiento, no siempre. Sin embargo, cualquier cosa que Jesús hacía, la atmósfera, ¿usted está aquí o no, iglesia? La atmósfera estaba cargada de una gloria de poder, de una gloria de milagros, de una gloria de unción. Que Él predicaba salvación y la gente se sanaba. Que Él sanaba a alguien y la gente se salvaba. Él liberaba a alguien y la gente se recibía sanidad. ¿Sabe por qué? Porque eso lo trae un mover profético. Porque el mover profético es una unción que se carga, es una atmósfera que se carga y se carga en los aires. Entonces que donde usted se mueva haya un mover glorioso y poderoso de parte de Dios. Por eso donde Jesús entraba había milagros. O dígame qué sanidad hubo en el banquete de Zaqueo. Vaya, Lucas 19.
Muéstrame una sanidad en el banquete de Zaqueo. Estaban de fiesta, estaban comiendo, estaban bebiendo, pero hubo arrepentimiento. Muéstrame un arrepentimiento en la sanidad de la mujer del flujo de sangre, en la sanidad de Bartimeo. Muéstrame una liberación. Pero en esa sanidad pasaban todas las cosas, porque Jesús cargaba sanidad, milagro, liberación, arrepentimiento. Ese es el mover profético de Dios. Que por donde usted se mueva, cargue la sanidad, cargue la liberación, cargue la necesidad de venir a Dios. La biografía de Oral Roberts dice que este hombre no tenía necesidad de predicar. Este hombre le daba la mano a la persona y la persona caía arrodillada pidiendo perdón a Dios. Es una atmósfera que se carga. ¿Aló? De esa manera entendemos cómo la Biblia dice, o cómo la Biblia da a entender que en estos tiempos va a haber un avivamiento tan grande que no lo ha habido nunca. Porque llegarle de persona a persona, nunca voy a conquistar el mundo, pero cuando el mover profético de Dios carga la atmósfera, yo saludo a uno, pero caen cientos. Pero cientos reciben el poder glorioso y poderoso de lo que Dios está haciendo. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Cuando Él viene en el tiempo de Zaqueo, en el tiempo de la mujer del flujo, Jesús no ora por Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Él no hace una oración. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Él no le dice a todos que se aparten. No le dice mañana vaya al ayuno que lo tenemos a las 9. Le dice, hijo, tu fe. ¿Aló? Porque la atmósfera ya está cargada de milagros. Hay una atmósfera cargada para usted, Pati. Hay una atmósfera cargada para usted, iglesia. Hay una atmósfera cargada para el que lo quiera recibir. Por donde usted se mueva, tienen que haber milagros, tienen que haber sanidades. La casa donde usted entre, algo tiene que suceder. Los demonios se tienen que sacudir. Los demonios tienen que salir huyendo. El detalle es que en la iglesia nos quedamos en el tiempo. La iglesia se quedó en el tiempo del sacrificio. Y le estoy hablando de la iglesia en general. 2026 tiene que ser el año donde volvemos a activar el ayuno en este lugar. Amén. Dígame si hay que cambiar el día, lo cambiamos. Dígame qué día lo podemos hacer. Pero se viene una semana de ayuno y santificación. No sé si para febrero o marzo, toda la semana, para activar la búsqueda en ayuno en la iglesia. El tema es, óigalo bien, para que no suene esto controversial. El tema es que la iglesia se quedó en el sacrificio y por eso no entra en el mover profético. Cuando le hablo de la iglesia, le hablo de la iglesia en general, no le estoy hablando de la local. Es necesario el ayuno. Es necesario la oración, es necesario la vigilia, pero nos quedamos allá. Y pasan meses y años y usted todavía sigue orando y ayunando por lo mismo y no hay respuesta, porque no hay vida en la oración, porque no hay vida en el ayuno. Ayunamos por inercia, ayunamos porque hay un día de ayuno, no ayunamos con propósito. No ayunamos para romper los aires, no ayunamos para romper los yugos. El ayuno tiene que tener un propósito, la búsqueda tiene que tener un propósito. Pero la iglesia no entra en el mover profético porque no está lista, porque no está preparada, porque todavía no lo recibe. Usted
puede imaginar que en estos tiempos siglo XXI, donde existen políticas de libertad religiosa, son los mismos hermanos de otras iglesias que se levantan en contra del mover profético? Usted ve cómo un hombre levanta proféticamente en las redes, y más son los que se levantan a criticar a ese hombre. Más son los que se levantan a criticar un mover profético. Es normal escuchar en nuestras congregaciones hoy: no escuchen a fulano, no escuchen a fulano, porque eso no es de Dios. Resulta que no es que no sea de Dios, es que como no conocen el Espíritu Santo, entonces todo lo vandalizan, todo lo ponen, eso es del diablo. Pero es porque no conocemos el mover del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se familiarice con el Espíritu de Dios, va a ver que el Espíritu Santo hace cosas locas, hace cosas que usted y yo ni siquiera sabemos cómo se hacen. Esta semana estaba en Cali, tuve la oportunidad de darme un girito, y si les soy honesto, me les iba a perder 2 semanas. Me fui y me perdí 2 semanas. Por allá me iban a ver en las playas de quién sabe dónde. Y el mover profético nació desde la semana pasada. Yo lo compartí. Si usted ve los grupos, que la gran mayoría no está pendiente de los grupos, todos los días compartía el mover profético para esta semana. Pero en mí decía: lo enseño el domingo siguiente. Y esta semana gana el mover profético es ahora, es ya. Hasta había colocado predicador aquí, pero el mover profético es ya, es para ahora. Habrá más tiempo de darse la vueltica. Es necesario que sea ya, porque la iglesia se necesita sacudir ya. Porque la gente está siendo manipulada por demonios, porque los demonios se están tomando nuestros hijos, se están tomando nuestras familias, se están tomando nuestra economía, se están tomando nuestra salud, se está tomando la sociedad, y la iglesia está encerrada en 4 paredes, dizque ayunando, pero sin acción. Pero no hacemos nada. Ayunamos y ayunamos. Tenemos días, tenemos en la agenda todo un año. En este momento, la iglesia están reunidos con sus equipos de trabajo, lo que van a hacer todo el año. En enero esto, en febrero esto, en marzo esto, en agosto esto, en diciembre esto. Los días de ayuno normales, no puede faltar el día de ayuno. Que falte el día viernes, pero no se puede borrar el día de ayuno. Si lo borran del almanaque, nos lo volvemos a intentar, porque el ayuno tiene que ser el viernes. Y ya cogemos algo inércico, costumbre, y la gente va allá, o vamos allá, sin vida, muertos, y no pasa nada, porque vamos a algo muerto, no hay nada. Es por eso que no tenemos como un día de afligido de ayuno. Si usted llega y me dice: pastor, ¿qué me ha pasado? Mañana quiero venir a ayunar. Aleluya. Lunes, martes, miércoles o sábado. Y quiero compartir en el grupo que estoy ayunando. Aleluya. De pronto alguien lo acompaña. Pero el tema ese de que sea un día específico, eso se vuelve inércico, se vuelve costumbre. Y a lo último pasa lo que pasó, que no vuelven. Porque es por lo mismo, porque es la misma costumbre, porque venimos por venir. Y no puede ser así. Así se quedó la iglesia, así se quedó. Por eso la iglesia no está preparada para ese mover, porque oramos. Hermano, tenemos este proyecto, así. Hay que orar. ¿Por cuánto? No, pues oremos. Al mes, ¿qué le dijo el Señor? Estoy orando. De los 2 meses estoy orando. De los 3 meses estoy orando. Cuando resultó el local de bomberos, ese local se lo tenían disponible
ciudad. Llevaba 3 meses vacío, empolvado, ya sucio. Y yo pasaba por ahí semanalmente, hermano, el local. No, es que lo tengo hasta el pastor. Y llamábamos al pastor, estoy orando. 6 meses se quedó orando. ¿Y saben cómo le movimos la silla? No, hermano, pues usted tiene 2 locales, tiene este y tiene el de arriba. Suélteme uno que es para la obra. Si usted se va para allá, yo cojo este, que era más grande, era el doble de este tal vez. Y si usted se queda acá, yo cojo ese, pero suélteme uno. Lo sacudí. Diga conmigo, hay que sacudir. Hay que tomar acción. A los 2 días, hermano, entonces cojan de ahí arriba. Hay que tomar acción porque la iglesia se quedó orando. Nos quedamos orando toda la vida. Y como la oración no tiene vida, no hay respuesta. Porque lo que hacemos es un Padre Nuestro cristiano sin vida. Hay que entrar en lo profético, hay que entrar, hay que sacudir las aguas, hay que entrar en los aires, hay que entrar en la atmósfera, hay que cambiar. ¿Sabe por qué Goliat todos los días le decía al pueblo, le sembraba temor y le sembraba miedo? Porque la palabra profética cambia la atmósfera y la atmósfera hace que venga sobre la gente. Entonces Goliat predicaba miedo y Israel recibió miedo, pero hubo un ungido que no le copió al miedo de Goliat ni a la palabra de Goliat, porque la palabra de él era más poderosa que la que tenía Goliat, porque venía del Espíritu de Dios. Usted tiene una palabra más fuerte que el demonio inmundo que le esté atormentando. Cuando usted se levanta en contra de lo que le está sucediendo y le recuerde al diablo que usted ya tiene una palabra profética, que usted ya tiene un mover sobre su vida, Satanás tendrá que retroceder. Satanás tendrá que soltar a sus hijos. Satanás tendrá que soltar a su familia. Satanás tendrá que soltar su economía. Años la gente está orando, Señor, manda un avivamiento, Señor, haga algo, Señor, alguien que sacuda las aguas. Necesitamos a alguien en este pueblo. Esa era mi oración por años. Señor, necesitamos un pastor que sacuda. Señor, necesitamos un pastor que nos hable. Señor, necesitamos un pastor que traiga palabra de vida. Y el Señor desde los cielos, pero ya te mandé, pero ya te levanté, pero ya te ungí. Usted está orando por otro y yo estoy esperando que usted se levante. Yo pensé que usted iba a decir amén. Y Dios está esperando que usted se levante, porque ya Dios lo puso a usted, usted ya está. Empieza a profetizar sobre su casa, empieza a profetizar sobre sus hijos. 2026 tiene que ser un año diferente. Puertas abiertas. El mover profético trae puertas abiertas, puertas gloriosas que usted tiene, pero que usted no sabe que las tiene. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Usted no sabe que las tiene. La necesidad del mover profético. El profeta tiene la autoridad de Dios para cambiar diagnósticos. El profeta tiene la autoridad de Dios para cambiar historias. Usted no lo ha creído todavía. Su historia puede cambiar hoy. No, usted todavía no lo ha creído. Su diagnóstico puede cambiar hoy. Su economía puede cambiar hoy. Porque el mover profético carga la atmósfera de una gloria, y Dios le da la autoridad a usted de cambiar la historia de su casa y de su familia. Dios le da la autoridad a usted de cambiar la historia de su economía. Una familia que ha sido perseguida por la brujería y el ocultismo, se levanta el profeta, porque solo puede el mover profético. No hay otra forma. No hay otra forma. Perdónenme que les diga, pastor, muéstreme eso en la Biblia. Lo que pasa es que solo el mover profético tiene la unción para decirle al diablo, para decirle al brujo, para decirle a la hechicería: eso no es así. El mover profético es la autoridad, es la unción que Dios dio, que
porque ya Dios cargó en la atmósfera. Y cuando nosotros carguemos, estemos convencidos que la atmósfera está cargada del mover profético de Dios, donde usted se pare va a haber bendición, donde usted se pare va a haber algo nuevo ahí. Algo tiene que suceder, porque donde estaba José había bendición, había prosperidad, porque Dios estaba con él. Donde entraba Jesús había bendición. Donde los milagros de Jesús estaban antes, porque el mover profético que cargaba Jesús era para bendecir a otros, pero él mismo era bendecido. ¿Usted está aquí o no, iglesia? La iglesia necesita el mover profético. El detalle es que en estos tiempos, como en todos los tiempos, pasa lo mismo. La gran mayoría de personas no creen en el mover profético. Lo que se está levantando hoy, personas se dedican a criticar el mover profético de Dios, cuando están criticando la manifestación pura, sobrenatural del Espíritu Santo, donde en vez de entrar en lo sobrenatural de Dios, lo criticamos, lo hacemos a un lado, montamos la barrera, cuando el don profético es lo que tiene la condición, la autoridad de Dios para cambiar lo que se tenga que cambiar en la atmósfera, porque el don profético es el único que puede romper la atmósfera. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Eliseo dijo: no veréis viento ni veréis lluvia, pero sobre este valle habrán muchos estanques y beberán vosotros y vuestros ganados. ¿Sabe qué es eso? Un mover profético que cambia la atmósfera, que cambia lo que hay en los aires. El mover profético trae despertar. Fue lo que pasó en el Pentecostés. El mover profético coge a alguien que no es y lo convierte en lo que es. Porque el mover profético es lo sobrenatural del Espíritu Santo. Y él no necesita letrados, él necesita gente dispuesta, gente que esté listo para entregar su corazón. Jesucristo le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. Y cuando viene el Espíritu Santo, el hombre, perdóneme la expresión, más ordinario que había entre ellos, es el que se levanta y su predicación convence a 3,000 personas. No porque sea Pedro, porque había un mover profético. No porque sea Pedro, es que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de él. Es que no es lo que pasa en la iglesia, no es el que se pare aquí, es lo que ya está cargado en la atmósfera, lleno de la gloria del Espíritu Santo, lleno de lo que Dios está haciendo en su vida. En el año del vino y el aceite, el mover profético tiene que ser algo sobrenatural sobre nuestras vidas. El tema es que en estos tiempos, siglo XXI, el mismo mover profético está pasando lo que ha pasado en todos los moveres. La iglesia en general se levanta en contra del mover profético, pero Dios se las arregla para levantar a uno que le crea. Yo pensé que usted lo iba a creer. A uno que le crea, porque Dios está mirando desde los cielos un entendido que le busque. El mover profético no se trata de oración. El mover profético no se trata de mucho ayuno, no se trata de mucha búsqueda, porque el mover profético ya cargó la atmósfera, porque el mover profético trae de por sí búsqueda, ayuno y oración. El mover profético trae convencimiento de querer más de su gloria. ¿Aló? Entonces no buscamos por inercia, buscamos porque necesito de su presencia, porque necesito de su gloria, porque necesito más de lo que Dios está dando, porque necesito más. Ahí entra el mover profético. En el año del vino y el aceite, usted se tiene que dar cuenta que hemos sido escogidos para llevar un avivamiento a nuestro vecindario. Hemos sido escogidos para llevar un avivamiento a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra región. ¿Cuántos estamos aquí? Hemos sido escogidos para llevar a cumplir lo sobrenatural de Dios en otras personas. ¿Cuántos lo creen? Viene una explosión sobrenatural de Dios sobre su familia. Viene una explosión
sobrenatural de Dios sobre